Bienvenidos a Masa Crítica en Iquique Televisión, un programa de conversación política sobre el acontecer local, regional y algunas veces también nacional. La información de la semana pasada señala que se le pidió la renuncia al intendente Francisco Buenchumilla. Y para quienes están interesados en los temas de descentralización, entonces emerge la preocupación de qué pasa con los intendentes. Pareciera que la solución es la elección directa de los intendentes por parte de la ciudadanía. Para conversar sobre este tema, sobre descentralización, elección de intendente y también lo que significa un gobierno regional descentralizado, hemos invitado a destacados panelistas sobre esta materia. En primer lugar, voy a presentar a don Gonzalo Vidal. Gonzalo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Gonzalo es abogado de profesión y en estos momentos ejerce en Alto Hospicio, pero también digamos que tiene harta experiencia en administración pública. También nos acompaña don Patricio Vergara. Patricio es en estos momentos vicepresidente de la Fundación Chile Descentralizado. Patricio, bienvenido a Masa Crítica una vez más. Se nos había perdido. No, pero estamos de vuelta acá. Qué bueno. Y también contamos con el aporte, el discernimiento del abogado en Derecho Constitucional, el abogado Hugo Vilches, docente de la Universidad de Tarapacá. Hugo, bienvenido. Gracias, Juan, por la invitación. No es primera vez que estamos aquí deliberando. Y un agrado estar bien. Gracias. Y como analista, comentarista, también nos acompaña un amigo de la casa, don Iván Valenzuela, sociólogo, docente de la Universidad Arturo Prat. Iván, bienvenido. Muchas gracias. Estimados amigos, contertulios, ¿es viable la elección de intendentes? ¿Es recomendable la elección de intendentes por vía democrática, Gonzalo? Yo creo que es viable y es recomendable desde el punto de vista de la región o de las regiones. Sin duda que tener regiones que tengan a su primera autoridad electa, tal como hoy día lo tiene a sus cores, es un avance que se inició con la desconcentración, la descentralización y que debería culminar con una regionalización. Por lo tanto, yo creo que es viable y es entendible y es aconsejable. Lo único que uno, por la experiencia de los años vividos en regiones y en cargos públicos, entra la duda de si un intendente electo regionalmente por la ciudadanía de la región va a tener la llegada a los niveles centrales con un gobierno que no sea de su misma línea o coalición. Es un temor de habiendo trabajado en Santiago y en regiones que me nace como primer temor, digamos. ¿Cómo va a llegar ese intendente que va a tener todo el respaldo regional democrático a influir en las decisiones que van a seguir tomándose en gran medida aún, a pesar de esta regionalización o de este esfuerzo, a nivel central? Esa es mi primera preocupación sobre la viabilidad. Una preocupación compartida porque después vamos a conversar también sobre esta figura que se ha creado o que se propone, ¿verdad?, en el proyecto que envió la presidenta del gobernador regional. Sí. Pero por ahora vamos a dejar ese tema para el segundo momento del programa. Patricio, tú fuiste un actor importante en la propuesta, disculpa que lo diga de esta manera, en la propuesta de Teo Valenzuela, aunque yo sé que habían varios, pero era la Comisión de Descentralización. Este tema se conversó en la comisión y ¿nos podrías contar qué se conversó, los pros, los contras? Bueno, la verdad es que fue uno de los temas claves de los 6 meses de trabajo que tuvo la comisión, que fue una comisión además muy transversal, no fue solamente de un grupo de especialistas, de un grupo de personas de un determinado territorio, sino que fue de todo el país, de gente de muy diversas posiciones políticas y además de diversos oficios, ¿no? Habían alcaldes, habían especialistas en derecho constitucional, en fin, gente de muy diversa origen. Y en ese proceso se definió el tema de la elección del intendente como la madre de todas las batallas. Es decir, porque es el elemento clave de legitimidad del Estado regional, dicho entre comillas, digamos, ¿no? De este Estado descentralizado, unitario, ¿no es cierto?, que todos queremos.
hemos despejado en la propia comisión el tema del federalismo. Eso quedó completamente fuera. Lo que se ha dicho es, lo que necesitamos nosotros es un Estado unitario descentralizado y la figura clave es el intendente regional. Y por eso es que la comisión misma, que es mucho más que, como tú dices, de Valenzuela, es una comisión que reaccionó muy rápidamente frente al proyecto que tú mencionabas del gobernador, porque eso nunca estuvo, ni siquiera fue, digamos, la primera cosa que se descartó. Acá la comisión dijo, nosotros necesitamos una instancia legítima a nivel territorial para dejar de ser los únicos en América Latina que no elegimos la instancia regional. Aprovechemos la ocasión de decir que sí, en Perú, Bolivia, Argentina, esto se elige. Absolutamente. En Brasil, en todos lados. Claro, ¿no? Lo que pasa es que Argentina y Brasil son federados, pero Bolivia no es federado. Colombia y así. Exacto. Entonces, el tema es que para dejar de ser los últimos y además responder además a lo que es las sugerencias de política pública que nos hace la OCDE, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que nunca se nos ocurrió que el proyecto, lo voy a decir claramente, que el proyecto del Ejecutivo fuera a contener una figura tan contraria a la aspiración regional como la figura de un gobernador regional que aparece efectivamente tomando todas las atribuciones del intendente regional. Eso a nosotros, ni en el peor de las pesadillas, pensamos que iba a ser así. Yeah. Y de hecho, 30 de los 33 comisionados enviamos una carta a la Presidenta de la República haciéndole ver que no nos parecía que esa fuera la mejor solución frente al tema y abogando precisamente por la elección directa del intendente. Desde el punto de vista constitucional, Hugo, ¿cruje la estructura constitucional de este país con una elección de intendentes? Yo creo que no cruje. Es decir, cruje en el sentido de que pudiese caer o que tiene que acomodarse. Bueno, yo creo que exigiría, claro, algunos acomodos, pero no es algo traumático. Es más, yo creo que es algo absolutamente necesario. Es más, diría yo todavía, creo que esto está atrasado. Si uno revisa la historia de Chile, yo creo que aquí hay un proyecto político que es de la época republicana, que de algún modo hereda, ¿cierto?, el régimen de poder político concentrado de la monarquía. Recordemos que en Chile hubo una experiencia federal en los años 20 del siglo XIX. Por lo tanto, si uno lo mira, llevamos como 200 años tratando y hay más de un intento, ¿no? Este es uno probablemente bastante bien intencionado, me parece bien, pero creo que estamos atrasados en esto, o sea, estamos al debe y da cuenta de eso, ¿no es cierto?, además de constatar que nuestros países vecinos esto ya lo tienen trabajado hace mucho tiempo. Dicho eso, que es un panorama así muy somero, ¿no?, porque uno podría, ¿cierto?, extenderse mucho en lo que hubo en aquella época, de dejar precisamente de lado esta figura del poder político concentrado, como digo. La Constitución de 1833 lo que hace precisamente es volver, o de algún modo retoma el modelo monárquico, creo yo, y la figura del intendente precisamente es eso. El intendente viene de la época de la monarquía, recordémoslo. Entonces sí, uno de algún modo dice, a ver, bueno, parece que somos bastante tradicionalistas en esto, demasiado diría yo, ¿no? Y habríamos precisado, creo yo, como país, nos habríamos merecido como país, nos merecemos como país, una descentralización efectiva, ¿no? Descentralización efectiva. Pero yendo a la pregunta que tú me formulas en puntual, me parece que no. Se requieren, evidentemente, algunos acomodos, pero ahí, claro, seguramente hay muchas cosas que decir y aquí se van a ir también diciendo, pero creo que también, a lo menos como está este primer proyecto presentado sobre la base de este trabajo de la Comisión Asesora Presidencial en esta materia, creo que no sé si se está manejando bien. Yo, en lo que veo, no se está manejando bien el tema de los proyectos que se están presentando sobre esta materia, ¿no? El informe es muy contundente que se elaboró, esta comisión que presidió Esteban Valenzuela, entiendo, ¿no? Sí. Fue muy contundente y creo que deja varias cosas además resueltas, entre otras la que tú mencionabas del intendente Buenchumilla, porque también ahí hay un problema de la Araucanía complejo, ¿no? Claro, porque, a ver, la información de prensa señala
que el intendente Huenchumilla presenta un proyecto, ¿verdad?, para abordar el tema del conflicto en la Araucanía, que no le gusta al ministro del Interior y el costo lo paga el intendente, que había sido designado. De hecho, cuando a él lo entrevistan, dice: a mí me pidieron que yo cumpliera esta función, ¿no? ¿Ya? Y yo traté de hacerlo bien, pero me sacaron. ¿Somos una monarquía republicana? A ver, bueno, yo creo que el trabajo de la Comisión de Descentralización fue un trabajo muy admirable. Como señala Patricio, fue transversal, con una riqueza de profesiones, puntos de vista y también desde el punto, lo que tiene que ver con visiones doctrinarias. Una profunda reforma. El tema es que en política comparada, a nivel internacional, cuando hay una profunda reforma y rápidamente se sondea al Estado y a las élites económicas y políticas que no tienen mucho interés en aquello, la única posibilidad que tiene una reforma como esta y que el país la necesita dos puntales, que yo creo que lamentablemente no se dieron como plan B. Una buena estrategia siempre requiere de un plan B. Bueno, ¿qué pasa si por esta vía, la regular, no se dan las cosas? ¿Cómo la impulsamos? Y una tiene que ser la legitimidad democrática. La gran parte de la caída del keynesianismo es porque no tuvo una base de sustentación en apoyo y respaldo en la ciudadanía, que la ciudadanía la haya sentido en las regiones, y segundo, haber esforzado más el liderazgo a nivel de las ideas, en el plano intelectual. Hay varios estudios que indican que para poder ganar una reforma hay que ganar la batalla de las ideas por lo menos 2 o 3 años antes. Yo creo que estamos a tiempo, pero quiero reiterar, digamos, que por lo menos seguí atentamente el trabajo, y el trabajo que ahí se hizo debe ser rescatado y es ejemplar. Pero creo que falta una dosis de conocer los campos de fuerza y la realidad de la política, que es lucha por el poder. Esta reforma, de materializarse, obviamente el poder comienza a ejercerse o a generarse desde la región. Una parte importante del poder se generaría entonces desde la región. Iván ha dicho que hay que dar una batalla de las ideas. ¿Estamos en Tarapacá en una batalla de las ideas por la elección de intendente? ¿O es un tema, a juicio de usted, que no está en la discusión cotidiana de los tarapaqueños? ¿Qué piensas tú, Gonzalo? Yo creo que en este momento, por lo menos en lo que me ha tocado compartir, discutir, conversar o escuchar, no lo veo que la región esté en el tema, salvo lo que decía Patricio, en que de repente la pregunta es, bueno, ¿y si el intendente va a ser elegido y aparece este gobernador regional? ¿El intendente va a ir a las inauguraciones? ¿Va a desfilar primero en la parada? ¿Qué va a hacer democráticamente ese intendente que tenga el resultado por el cual se está legitimizando este avance en regionalización? Entonces, eso sí que lo he escuchado. He escuchado el comentario tuyo como, a ver, pero Gonzalo, tú estuviste en regiones, tú fuiste alcalde, fuiste gobernador, ¿y esto qué es? Y honestamente no he sabido qué contestar, qué significa. Porque aparte de lo que dije primero, ¿no es cierto?, que es cómo se va a llevar este intendente con toda la fuerza y la necesidad de que la región genere desde aquí sus prioridades, sus proyectos, su guía, su camino. ¿Cómo va a ser recibido a nivel central? Porque yo también he estado a nivel central, y en nivel central de todos los gobiernos que he conocido, y trabajo hace 50 años en la administración pública, nunca he querido delegar el poder. Nunca. Lo demás son etapas, avances. Yo entré cuando se creó el Ministerio de Vivienda hace 50 años, el 16 de diciembre del 65. Yo todavía no nacía. Ya, algo se cayó por aquí. Bueno, y te puedo decir que esfuerzo siempre hubo, primero por realmente regionalizar. Los delegados zonales pasaron a ser secretarios regionales ministeriales, las corporaciones, Corvi, Coravit, COU, Cormus, se convirtieron en Serviu. El Serviu hoy día tiene identidad regional neta, tiene patrimonio propio, personalidad jurídica. O sea, esfuerzo hay, pero voluntad de que realmente se priorice desde acá. Yo fui seremi en Antofagasta y en Concepción, completé muchos años como secretario ministerial, pero cuando yo proponía algo era Santiago el que decidía, y estaba hablando de la región. Por lo tanto, mi temor es, yo ahí comparto con Iván,
La fuerza tiene que ser tanta y tan seriamente respaldada que nazca desde la región, que sea escuchada allá, pero que no nos pongan figuras que lo único que hacen a mi juicio es reemplazar un nombre por otro. Perdónenme, pero lo veo como un temor real a todo el avance que ya nosotros lo hemos conversado más de una vez. Nadie que tiene el poder lo delega por voluntad. Por lo tanto, estamos frente a un conflicto político. Así es. Sí. Y el centralismo es un sistema de dominación. Y como es un sistema de dominación, se autorreproduce. Y efectivamente uno de los ámbitos en los que se reproduce es la ideología, es el mundo de las ideas. Es muy notable lo siguiente. Cuando piden la renuncia de Huenchumilla, el editorial del segundo diario más importante de este país, La Tercera, es: ve, esto demuestra que no se puede elegir a los intendentes. Porque mire, imagínense que Huenchumilla hubiera sido electo. ¿Qué hacíamos con él? No lo podíamos echar, ahora lo pudimos echar. Pero ese analista que escribe esa barbaridad, sí, ¿no? Se le olvida o no quiere recordar que hace 15 años atrás aproximadamente pasó lo mismo con una intendenta de la Araucanía, ¿no? La intendenta de la Araucanía dijo: yo no quiero más plata para resolver los temas mapuches que estaban todavía en un cierto nivel de desarrollo, ¿no? Lo que yo necesito son atribuciones. Y ahí le echaron. Hasta ahí nomás llegó. Hasta ahí nomás llegó. Porque ahí lo que ella dijo es: yo me quiero hacer cargo de este tema, que es un tema regional, que está muy asociado con los temas de pobreza, con los temas de marginalidad y todo eso. Pero no encontró acogida ni en el gobierno nacional, que inmediatamente puso a un subsecretario, el señor Jaime Andrade, a cargo y elaboró un gran programa nacional que se llamó Orígenes. Orígenes, sí. Y que dijo: nosotros vamos a resolver el problema. ¿Ustedes ven cómo lo resolvieron? ¿No? O sea, los camioneros frente a la moneda, ¿esa es la solución? O sea, uno descubre que ahí varios agentes estuvieron de acuerdo con que este es un tema nacional. Es decir, transformaron algo que en ese minuto era una hoguera chiquitita en una gran hoguera. Pero uno descubre que ahí empiezan los grupos de interés. Porque Aucán Wilcamán, ¿cuál era su lógica? No, yo no voy a discutir con el intendente, yo voy a discutir con el presidente de la República. Mis financistas internacionales me financian por eso, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que aquí con mucha frecuencia, y sobre todo hoy día, problemas regionales se están transformando en problemas nacionales porque no tenemos autoridades regionales legítimas que sean capaces de abordarlo. Empoderadas. Capaces de resolver. Exactamente. Entonces, en realidad, lo que fracasó en el caso de Huenchumilla es un modelo de intentar resolver un tema que es regional, con una que por cierto tiene aristas y otros componentes también de orden mucho más amplio que el tema regional, pero la base del problema, para quienes estuvimos ahí, lo estudiamos en su minuto, era un tema regional. El tema de la marginalidad mapuche enfrentado a una serie de temas sociales, educacionales, en fin, de todo tipo. Bueno, logramos transformarlo en un tema nacional, precisamente por este fenómeno del centralismo. Es decir, porque las autoridades nacionales dijeron: no, venga para acá el tema, ¿no? Y nosotros ya sabemos cómo las autoridades nacionales apretón de mano en la moneda, ¿no es cierto? Medio una sonrisa media forzada. A ese brazo en alto. A ese brazo en alto, ¿no? Y el gran tema es cómo continúa esto. Ustedes saben, ¿no es cierto?, cómo continúa en Aysén, cómo continúa en Freirina, en todos lados. Hoy día, por ejemplo, el propio alcalde de Iquique dice: no nos han cumplido. Y empiezan las banderas negras acá. Entre paréntesis, ese es otro tema súper delicado que yo creo que se nos viene encima en Iquique. Es decir, se nos viene encima una crisis y las instituciones, a mi modo de ver, no están dando el ancho. No están dando el ancho. No sé si... A ver, es probable que no tengan también las competencias para la respuesta. Pero sobre este tema volvemos después de nuestro corte habitual en este primer bloque de Masa Crítica en Iquique Televisión.